Ok, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Y bueno, como les había comentado, esta es una clase que hicimos a raíz de todo lo que sucedió esta semana con el tema del petróleo. Eh, Antes de iniciar, un detalle, si se escucha bien o si tienen algún problema, me escriben por el chat. Ok. Ok, listo. Entonces, iniciamos. A pesar de que el petróleo no está dentro del mercado Forex, que es el mercado en el cual nosotros nos especializamos y del que, digamos, enseñamos en la academia, quisimos hacer esta clase ya que muchos de ustedes pues nos escribieron que querían entender un poco de qué se trató esto que sucedió el día lunes, que bueno, fue una noticia de impacto mundial. Y bueno, aprovechamos para explicar un poco el contexto de lo que sucedió, de qué se trata, explicarles de qué tipo de mercado se opera con el petróleo y nada, por eso decidimos hacer esta clase, perdón, para que más allá de la noticia pues también entiendan un poco cómo funciona el mercado donde se opera el petróleo. Entonces, la manera que lo vamos a abordar es, como siempre tratamos de hacer, desde lo más básico hasta llegar a un poco lo más complejo, ¿sí? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es entender qué es el petróleo, ¿sí? Aquí hay una definición que es la típica de Wikipedia, de Google, donde nos dice que es un aceite mineral de color muy oscuro, menos denso que el agua y con un olor acre característico. Está formado por una mezcla de hidrocarburos acompañados de azufre, oxígeno, nitrógeno, y el petróleo se encuentra en las rocas sedimentarias. ¿Sí? Tal como sale del pozo, tiene muy pocas aplicaciones. Es decir, no se puede extraer solamente, no sé si dices, no, debajo de mi casa hay petróleo, no es solamente extraerlo y que eso que extraes se lo vas a poner a tu auto como gasolina o algo así, no funciona así. Para obtener los diversos derivados es necesario someterlo a un proceso de refinación, ¿sí? Cuya operación principal es la destilación fraccionada. Igual no quiero como que enredarlos con muchos detalles técnicos, ni tampoco vamos a hacer una clase de ciencias aquí, donde vamos a hablar de hidrocarburos y eso, no. Simplemente es a manera conceptual y después vamos a ver la aplicación en los mercados, que realmente es lo que nos importa. Ok, bueno, ¿por qué es importante? Porque el petróleo sin duda es el recurso natural más importante de los países industrializados. Ahora, para poder entender el por qué es el más importante, vamos a ver las distintas aplicaciones o los distintos usos que se le da a este material. ¿Sí? Muchos de los elementos y productos que utilizamos hoy en día se derivan de este recurso no renovable, también conocido como el oro negro. Incluso cuando estaba preparando esto me di cuenta que se utiliza el petróleo hasta para cosas que yo ni tenía idea y que quizás algunos de acá tampoco sabían. Entonces, uno de los usos principales es el transporte, ¿sí? Puede ser de mercancía, productos, todo el sistema de transporte del mundo depende del petróleo. La gasolina, el diésel son las principales fuentes de energía para todo tipo de vehículos de transporte moderno. Y obviamente el petróleo es la base para poder para poder utilizar esto, ¿sí? El segundo es el poder industrial. El petróleo es la principal fuente de energía industrial. El diésel y la gasolina se utilizan en las turbinas de gas para producir electricidad.
Un tercer uso es la calefacción e iluminación. Los aceites más pesados se utilizan en las plantas de calefacción central para tiendas, oficinas, hogares. También se utiliza para producir electricidad para uso industrial y doméstico. Los grados más ligeros de aceite, como el queroseno, siguen siendo utilizados para fines domésticos. También para lubricantes, ¿sí? Son muy útiles para todo tipo de máquinas. Entonces, todo el sector industrial utiliza este tipo de material. Todos los tipos de lubricantes, grasas se producen a partir del petróleo. Vehículos de todo tipo, amplia gama, maquinaria sofisticada, en fábricas, oficinas, todo eso usan el lubricante, así que es algo que se consume demasiado en esa industria. En la agricultura, uno de los usos más importantes del petróleo está en la producción de amoníaco, que se utiliza como fuente de nitrógeno en los fertilizantes agrícolas. El plástico es un elemento básico de la vida. O sea, si ustedes ahora mismo se detienen un segundo y miran a su alrededor, estoy seguro que van a encontrar mínimo 2 o 3 cosas plásticas que van a ver a su alrededor de uso común, ¿sí? Y el petróleo es la base para poder hacer esto, ¿sí? Materiales como el PVC, el nylon, son productos que necesitan el petróleo para poder realizarse. Y un sinfín más de usos y de productos que se hacen a base del petróleo, como las llantas, algunos productos farmacéuticos, colorantes, detergentes, tintas, tapicerías, los CDs, aunque hoy casi no se utiliza, igual también venía de allí, un gran componente. Cuerdas de guitarra, césped artificial, lápices de colores, desodorantes, tintes, o sea, hay un sinfín de usos con el petróleo. Entonces ahora podemos entender un poco más por qué es tan importante el petróleo, porque se usa en muchísimas cosas. ¿Sí? El impacto en la economía del mundo se ha desarrollado gracias al petróleo como su sangre vital durante más de 100 años. Y se sabe que este es responsable aproximadamente del 2.5% del PIB mundial. Estamos hablando de algo demasiado importante para la economía. Y representa un tercio del suministro de energía primaria de la humanidad, es decir, estamos hablando de más de un 30%. Y debido a que el petróleo es tan importante, el mundo entero se ve afectado por lo que ocurre en este producto vital. ¿Ok? Ahora, ya entendimos qué es el petróleo, por qué es importante, en qué se usa, listo, pero ahora vamos a lo que realmente nos compete a nosotros, que son los mercados financieros. Entonces, el petróleo es la principal fuente de energía, como ya lo vimos ahorita, de la economía mundial, por lo que es una materia prima muy popular e indispensable en los mercados financieros también. Como tal, el petróleo es muy demandado, ¿sí? Se negocia en grandes volúmenes, extremadamente líquido. Por lo tanto, el trading del petróleo implica márgenes reducidos a la hora de tomar posiciones, patrones gráficos claros y alta volatilidad. El petróleo, como todas las demás materias primas, ¿sí? Como en el mercado financiero de los commodities, se negocia en el mercado de futuros, ¿sí? Contrato de futuros. Antes de continuar, debemos aclarar qué es el mercado de futuros y cuál es la diferencia con los con los CFD, que realmente los que hacemos trading, los que venimos de Forex y utilizamos brokers, que particularmente pues abrimos para operar Forex, y últimamente todos estos brokers han empezado a ofrecerte la posibilidad de operar o invertir en otros mercados a través de ellos mismos. Entonces, ahora tú ves que en tu broker, tú a la hora de agregar una divisa para o algún otro activo para revisar sus gráficas, también vas a ver que puedes observar gráficas del petróleo y otras materias primas. Entonces, ¿cómo o cuál es la diferencia? O realmente si nosotros hacemos una operación en el petróleo, ¿estamos operando el futuro o qué estamos operando? Y esto es algo muy importante a la hora de nosotros poder pasarnos de operar un mercado a otro. Hay que entenderlo antes. Entonces, los futuros y los
CFDs. Los CFDs son contratos por diferencia y se negocian directamente, o sea, tienen otras diferencias entre los futuros y los CFDs, perdón, pero la diferencia más grande es que mientras que los futuros se negocian en las bolsas, los CFDs se negocian directamente con el broker, ¿sí? Esto tiene un impacto muy grande a la hora de hacer trading, digamos, con cuentas grandes. O sea, realmente, si alguien a mí me pregunta y que quiere, o sea, alguien a mí me dice que quiere invertir o hacer operaciones en el petróleo con cuentas grandes, yo le recomendaría ir a buscar un broker, pero que sea especialista en contratos de futuros, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo puedes hacer ahora mismo, y de hecho conozco personas acá que lo hacen en la academia, desde su broker de divisas, ¿sí? Su broker especialista en Forex, pero realmente lo que estás haciendo es operando CFDs, no estás operando dentro del mercado de futuros real. ¿Cuáles varias otras diferencias de esto? Las comisiones van a ser diferentes, mientras que en el mercado de futuros estás operando, digamos, a base de contratos reales, y ahorita vamos a ver un poco más adelante cómo se negocia el petróleo y cómo son los tipos de contratos allí, pero lo que tú estás haciendo allá es un contrato real de que, como pasó esta semana, llega a su tiempo límite, a ti te hacen cumplir ese contrato y te están entregando algo a cambio de ese dinero, ¿sí? En este caso te entregarían X cantidad de petróleo física por ese contrato. Esa es la forma de negociar allá, ¿sí? Digamos, tienes un mayor respaldo. Obviamente vas a necesitar muchísimo más dinero, vas a necesitar obviamente más respaldo, etcétera, pero si alguien de verdad quiere invertir a lo grande con esto, yo les recomendaría ir al mercado de futuros. Si por el contrario, tu enfoque principal es Forex, pero por ahí tienes ganas de experimentar un poco con el petróleo y ves que se le puede sacar alguna ganancia. De hecho, también he visto traders que sacan buenas ganancias haciéndolo desde los CFDs, pero tienes que tener en cuenta que en algún punto el broker pasa a ser la contraparte. Para las personas que tomaron el curso básico la semana pasada, antes pasada con nosotros, no, si están acá, deben acordarse de lo que era la diferencia de uno de los brokers, que son los market makers, que son los creadores de mercado. Que cuando tú colocas órdenes en el mercado y no hay una contraparte individual, es decir, no hay otro trader o no hay otra entidad financiera que haga contraparte a esa operación que tú colocaste, ellos tienen el deber de tomarla como contraparte. Entonces estás negociando con el broker y el broker en los CFDs tienen cierta ventaja a la hora de crear sus gráficos, porque mientras que el mercado de futuros es un mercado regulado y centralizado, los CFDs no. Y eso es una gran diferencia. Por ejemplo, puede que no te vaya a cambiar mucho a la hora de que tú vas y comparas una gráfica y tú, digamos, a grandes rasgos vas a ver lo mismo, pero para los que ya hemos operado en real, sabemos que una mecha de una vela que vaya más allá de lo que realmente fue en su gráfica real de mercado de futuros, es decir, es una manipulación en los CFDs, puede recaudar muchísimo dinero, ¿sí? Puede volar un montón de stops y recaudar mucho dinero, y ese dinero a la larga es del broker, que fue el que tomó la contraparte. Entonces, muchachos, ojo, con esto no les quiero meter miedo a los que están haciendo trading con petróleo, digamos, mediante este tipo de trading de los CFDs, sino que deben tener cuidado, ¿sí? Pueden seguir haciéndolo, hay que leer sobre sus brokers, y sobre todo con situaciones como las que pasaron el lunes, que o sea, el precio llegó por debajo de cero. O sea, si tú ves una gráfica real de futuros,
llegó, si no estoy mal, hasta menos $30, mientras que en las gráficas de CFDs no podía pasar de cero porque no está, no, o sea, la gráfica no estaba programada para eso, entonces el máximo era cero, y eso pues te cambia un montón de cosas, ¿sí? Entonces, teniendo ya ahora sí un poco más claro el tema de las diferencias entre los futuros y los CFDs, ahora sí podemos eh, continuar con la explicación del petróleo. Entonces ya sabemos que todo lo que sucedió esta semana de todas las noticias fue más por, bueno, ahorita voy a explicar más a fondo eso, pero fue más enfocado al petróleo WTI. Entonces, hay muchos tipos de petróleo, pero los, digamos, los más populares o los más grandes son el Brent y el Texas, ¿sí? Conocido mayormente como el WTI, que es el Texas. Entonces, el Brent es la mezcla de 15 tipos de crudos procedentes de una región del Mar del Norte, situada en Noruega y Reino Unido. O sea, el Brent viene de Europa y pertenece al Reino Unido. Este campo es un, o sea, es un campo petrolífero que fue descubierto por Shell ESO. Ahora, al leer estas palabras, Shell ESO, todos los que estamos acá, que vivimos en Latinoamérica o somos de Latinoamérica, podemos identificar que en nuestras ciudades hay estaciones de gasolina que van a ser identificadas por Shell o algunas llamadas ESO. Vienen es porque la mayoría de países de Latinoamérica trabajan con este tipo de petróleo, con el Brent. Se trata de un petróleo de alta calidad, que hablando en el argot petrolífero se dice que es dulce y ligero, lo cual viene a significar que tiene bajo contenido de azufre y baja densidad, ¿sí? O sea, es muy buena calidad. Justamente el crudo que presenta estas dos cualidades es el más apropiado para producir gasolina. De allí que el principal negocio de esta firma es las estaciones de gasolina. Ahora vamos a ver el WTI, que este es el petróleo extraído en Texas y Oklahoma, en Estados Unidos. Este es el que está relacionado con lo que sucedió el día lunes, ¿sí? La calidad de este crudo es superior a la del Brent, en cuanto a que es más dulce y ligero, por lo que su refinado para obtener combustible es todavía más fácil. A pesar de ello, el precio del barril de WTI no tiene por qué ser superior al del Brent. De hecho, suele ser al contrario, el Brent siempre es un poco más costoso que el Texas. Y el motivo es que el precio viene determinado por otros factores, más allá de su calidad como crudo, como el tipo de cambio de euro-dólar. Entonces, fíjense cómo ya encontramos una correlación más entre lo que es el petróleo y Forex. También otra de las cosas que lo puede determinar es la situación de los países de la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Si el Brent marca el precio de referencia para Europa, en Estados Unidos, los precios del crudo se establecen en base al WTI. Ahora, ¿cuáles son los factores que afectan el precio del petróleo? Cuando se opera en este mercado, los dos principales puntos a considerar son la oferta y la demanda. Entonces, ¿qué puede afectar la oferta? Puntos como paros en la producción, ¿sí? Ya sea por cualquier cuestión política o por mantenimiento y cosas así. Otro puede ser la inestabilidad en Oriente Medio, que fue una de las cosas que sucedió y ahorita vamos a ver. Recortes o aumentos en la producción por parte de la OPEP, que fue algo que también sucedió. ¿Ok? ¿Y qué cosas pueden afectar la demanda? Cosas como la estacionalidad, o sea, si en los veranos hace calor, pueden llevar a una mayor actividad y un mayor consumo de petróleo. ¿Qué quiere decir una mayor actividad? La gente sale más de viaje, o sea que utilizas más gasolina, o sea que se traduce en que estás demandando más cantidad de petróleo.
Los inviernos, por su parte, hacen que las personas consuman más productos derivados del petróleo para calentar sus casas. Entonces, ese tipo de cosas, las estaciones también suelen aumentar o disminuir la demanda. Ya vamos ahora entendiendo un poco más qué fue lo que pudo haber pasado para afectar la oferta y la demanda del petróleo en estos últimos días. Acá les muestro cómo se ve la gráfica y fíjense que tomé esta gráfica de lo que nos muestra TradingView, que es la plataforma que casi siempre usamos para hacer análisis, y fíjense en lo que dice en la parte superior izquierda. Dice, contratos por diferencia de CFDs. TradingView te muestra gráficas tomadas de brokers. Si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, ustedes colocan, quiero ver la gráfica de euro dólar y te van a salir 4, 5, 6 opciones y cada una al ladito dice, una dice forex.com, otra te dice Oanda, FXCM, etcétera. Todos esos son brokers, ¿sí? TradingView lo único que hace es mostrarte la gráfica que proviene de ese broker, ¿sí? Entonces, lo que te está diciendo acá es que esta gráfica que nosotros estamos viendo acá es de CFDs. ¿Okay? Por lo general, y que yo conozca, o sea, no soy el experto en mercado de futuros, vale la pena aclarar eso, pero si no estoy mal, para tú obtener las gráficas confiables en futuros, tienes que pagar una plataforma, ¿sí? Creo que pagas, no sé si trimestral o semestral, algo así, pero para esa plataforma debes pagar y obviamente pues los datos que te proveen son mucho más confiables, ¿sí? Porque es un mercado mucho más regulado que el Forex o que los CFDs. ¿Okay? Entonces mira, aquí vemos el gráfico del Brent. Esto está en marcos de tiempo de un día, es decir, cada vela es un día para los nuevos que están también conectados. Y quiero que vean esto. Estas últimas velas son, digamos, la última semana y lo que va corrida de esta. Y fíjense que su precio mínimo fue casi que $20. ¿Sí? En algún momento estuvo un poco menos, pero a grandes rasgos, digamos, su precio mínimo ha sido $20. No ha bajado más de ahí el precio del Brent. Y ahora vemos el gráfico del WTI. Ahora sí podemos ver la diferencia que el precio llegó hasta el cero. O sea, hubo un punto donde ya no bajaba más y se quedó ahí. Y allí cerró. O sea, pero realmente en las gráficas de futuros esto bajó mucho más. Llegando, vuelvo y repito, si no estoy mal, hasta menos $30. Que realmente es una locura. Okay. Ahora sí, vamos a lo que todo el mundo se pregunta, ¿por qué el petróleo cayó? Primero voy a explicar cómo funcionan los contratos de petróleo. Y hay una nota aquí para que todos estemos enterados. Un barril equivale a 170 litros aproximadamente de petróleo. No quiere decir que cuando se hablaba de que el barril estaba en $1, no era que tú ibas y con $1 podías comprar un barril. No. ¿Por qué? Porque los contratos en el mercado de futuros de petróleo, los contratos, o sea, un contrato es de 1000 barriles, ¿sí? Más o menos unas 170 toneladas de petróleo. Ahora entienden por qué cuando yo les dije las diferencias entre CFDs y los futuros, les dije que los que van a operar este tipo de mercados en el petróleo necesitan una cuenta mucho más grande, ¿sí? A pesar de que puedas estar con un broker que te dé apalancamiento, aún así pienso que se necesita un buen capital. No es como en Forex que la mayoría empiezan con cuentas de 100, 200, 300 dólares, 500 dólares. Allá vas a necesitar como mínimo $5,000, pienso yo, que sería una buena cuenta. ¿Ok? Entonces, el tema de los contratos funciona mensual, ¿sí? Es decir, tú puedes entrar en el mercado de futuros y revisas
en cuánto se está cotizando el contrato de cada mes. ¿Sí? A más largo plazo, el, el precio de ese contrato tiende a ser mayor. ¿Por qué tiende a ser mayor? Es decir, ahora mismo estamos en abril y yo quiero comprar petróleo de noviembre. ¿Por qué va a tender a ser mayor el de noviembre? Porque el tiempo que pase de donde yo compro el contrato hasta lo que se supone que sería la entrega, que sería en noviembre, todo ese tiempo necesita un almacenamiento y eso cuesta mucho dinero. Entonces, por eso tienden a ser mucho mayores los precios. ¿Qué es lo que pasa? Los contratos siempre vencen un mes, bueno, un mes no, más o menos una semana antes de cada mes para darte unos días de organización de entrega. ¿Sí? Así funciona. Por eso, lo que sucedió ahora fue que el día martes de esta semana, es decir, antes de ayer, vencía el contrato del petróleo para el mes de mayo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo tuviese un contrato de petróleo de mayo y vencía el martes y yo no logré vender ese contrato, yo toda esta semana debo organizar para recibir físicamente esos 1000 barriles, o lo que sucede también es que debes pagar para que eso pueda ser almacenado en ciertos lugares específicos que ellos tienen, y obviamente eso cuesta dinero, cuesta organización, etcétera. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles fueron los principales factores que afectaron? Número uno, lo que acabamos de hablar, el vencimiento de los contratos de mayo. El martes se cumplía en Estados Unidos el plazo del cierre para los contratos que entregaban petróleo en mayo. Eso quiere decir que quien tenga vigente un contrato de este tipo tendrá que honrarlo y hacerse cargo del crudo que le entregan el próximo mes. Sin embargo, este lunes los compradores parecían desesperados por deshacerse de esos contratos, entregárselo a alguien que sí quisiera tomar posesión física de esos barriles. Porque lo que sucede es que uno compra, o la mayoría que somos especuladores, uno compra contratos de petróleo, digamos, a 3, 4, 5 meses para poder comprar y vender y poder generar ganancias con esa diferencia. Pero lo que sucedió, que ahorita más adelante lo vamos a ver, es que hubo una disminución en la demanda. ¿Sí? Entonces, ellos no tienen dónde vender ese petróleo. ¿Sí? O sea, por lo menos si yo, vuelvo y repito el ejemplo, si yo hubiese tenido ese contrato y nadie me lo compró, o sea, yo, ¿qué hago con eso, con ese contrato? O sea, ¿dónde voy a guardar o debo poner dinero para poder garantizar el buen almacenamiento? Porque tampoco se puede almacenar, no crean que me traigo esos barriles y los coloco ahí en el garage de la casa, o sea, no, eso necesita un almacenamiento. Entonces, ante la caída de los precios, el costo de almacenamiento terminaría siendo más alto que el propio precio del petróleo. Atentos a esto. Como el valor del petróleo bajó tanto, cuesta más el almacenarlo que realmente lo que vale la materia prima. Entonces, por eso nadie quería los contratos. Punto número dos, los depósitos. La capacidad física de almacenamiento de crudo en Estados Unidos está bastante reducida. De hecho, no solo en Estados Unidos, sino en muchas otras partes también está muy reducido. Entonces, quienes negocian con petróleo en Estados Unidos suelen guardar el crudo que adquieren en depósitos ubicados en la localidad de Cushing, Oklahoma, para sacarlo luego a la venta cuando surgen en los mercados futuros precios más altos, que era lo que le decía, comprar barato y vender caro. La capacidad de almacenamiento allí parece estar llegando a su tope. Este es el punto 2, o sea, digamos, es un punto muy crítico, porque entonces ahora bajó el precio y no tienes dónde guardarlo. Así se ven áreas que utilizan de depósito en Oklahoma. Mientras más llenos están los tanques y menos perspectiva hay de un aumento de precios, conservar los contratos de futuro para WTI significa para muchos compradores sumar pérdidas y dolores de cabeza. Punto número 3, mercado saturado y sin demanda. Cayó la demanda de China, que tuvo que ralentizar su actividad económica para hacerle frente a la crisis del COVID, ¿sí? Del coronavirus, que de hecho fue el primer país afectado y es uno de los principales compradores
para Estados Unidos. Entonces, se va o baja mucho tu principal comprador. Aparte, Rusia se negó a acceder a una propuesta que había hecho Arabia Saudita en una reunión de la OPEP para reducir la producción de 1.5 millones de barriles, es decir, reducir la producción. Como se negaron, vino Arabia y lo que hizo fue que inició una guerra de precios contra Moscú y un anuncio de aumento de su producción. Entonces, como tengo mucho, ahora produzco más y le bajo los precios. Esto afecta a todo el mercado. Luego, Donald Trump hizo una mediación hace una semana, el 12 de abril, con los países de la OPEP que acordaron reducir el 10% de la producción mundial de crudo a partir del 1 de mayo. Entonces muchos de ustedes dirán, ok, listo, pero a partir del 1 de mayo ya todo se va a estabilizar. Hay un pequeño inconveniente, que puede que llegue tarde esta medida. ¿Por qué? Porque están reduciendo el 10% de la producción, pero la caída de la demanda es cercana al 30%. Entonces, aún así, estás en problemas. Nota, la demanda cae porque en este momento prácticamente todo el planeta está en cuarentena. No hay consumo de gasolina, ni en los autos, ni en los aviones, en los buques, que es, digamos, el principal uso, ¿sí? Ahora, ¿cómo afecta todo esto a los países de América Latina? En general, digamos que va a afectar mucho más a los países productores, ¿sí? Va a afectar un poco más. Por ejemplo, en Venezuela está doblemente afectado porque aparte de la disminución del precio, también está sancionado por Estados Unidos. Entonces, PDVSA, que es la empresa más grande de petróleo de Venezuela, o sea, realmente es la que controla todo el petróleo allá, bajó sus precios más o menos a $6 por barril para poder tratar de buscar compradores. Pero, ¿qué pasa? Que todo el mercado está caído. Entonces, ellos intentan vender a $6, pero hay otra persona que de pronto te dice, otro país que te dice, no, yo te lo vendo en 7, 8. Y esos otros compradores prefieren comprárselo a ellos, aunque sea un poquito más caro, pero evitar tirarse a Estados Unidos de enemigos. Entonces, eso es un doble problema para Venezuela. En México, digamos, sufrió también un pequeño problema parecido a lo que pasó, porque su precio de barril bajó hasta menos $2.37 también el lunes. Lo único es que México ha empezado a reducir mucho su actividad, o sea, su actividad petrolera ya no influye tanto en el Producto Interno Bruto, en el PIB. Sí, ha bajado el 50%, antes estaba en 8%, ahora está en 4%. Entonces, eso, digamos, le ha ayudado a no sentir tanto o no va a sentir tanto la crisis. Y países, por ejemplo, como Colombia, que le empieza a pesar porque la mitad de los ingresos en divisas provienen del petróleo. Entonces, durante el último mes, el peso colombiano ha perdido alrededor de un 15% de su valor. Y lo que se puede traducir con esto es inflación, déficit comercial, fiscal y, como ya anticiparon algunos órganos especializados, una recesión. ¿Sí? Entonces, bueno chicos, creo que esto ha sido todo. Creo que cubrimos la mayoría de los puntos o sea, la mayoría de preguntas que me habían hecho. Yo había anotado acá y creo que cubrimos todos los puntos. Así que, bueno, ya conocen un poco más del petróleo, conocen cómo funciona, qué es, cómo se manejan los mercados, cuál es la diferencia de futuros y CFDs, y también conocen un poco más de la crisis que está sucediendo en estos momentos. Así que, bueno, acá me dicen que si analizamos el mercado, pero voy a cerrar acá porque estoy grabando la clase para que quede solo petróleo y les envío un nuevo link para analizar el mercado. Gracias por conectarse y nos vemos en una próxima clase.